Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal que en Ecuador va teniendo un matiz especial. Este matiz especial es el nacimiento de lo que podríamos llamar la antipolítica. La indiferencia mostrada por los habitantes del país en estas elecciones, que supera el 68%, estamos hablando del 70%, faltando solamente días para la votación, hablamos de 4 días, nos revela que la situación se ha complicado para los partidos políticos. La credibilidad de los partidos políticos prácticamente ha desaparecido. Evidentemente, en el mundo, en la actualidad, en el planeta Tierra, tenemos que no todos los países son gobernados por partidos políticos. Existen dictaduras donde hay un partido único, por ejemplo, en China hay un partido único. Y existen las denominadas democracias que no son realmente democracias, por ejemplo Estados Unidos, donde solamente hay dos partidos y no puede entrar prácticamente ningún otro. Es decir, el que no está con los dos partidos no está con nadie. Estas deformidades de la democracia, estas deformidades de la política partidista, se originan en sí mismo en lo que es el problema de la sociedad humana, cómo se organizó la sociedad humana. En un principio, lo más importante era el poder, y como era el poder, lo más importante, había un individuo que se decía hijo de Dios, hijo de algún linaje, etcétera, etcétera, que es un faraón, un emperador. Y este faraón y emperador lo que buscaba a través de sus ejércitos, de la fuerza, de las armas, de la tecnología que dominaba, del volumen de personas, de la movilidad que manejaba, de la agresividad e inclusive de la predisposición de esos seres humanos a ir a morir, matando a otros, tenía por objeto fundamental capturar seres humanos. No tenía por objeto fundamental solamente el territorio, sino los seres humanos, y obligarlos a esos seres humanos a trabajar y producir para aquellos que les habían dominado. ¿Por qué no querían el territorio? Simplemente porque muchas veces el territorio no era ni siquiera conocido. Estamos hablando, por ejemplo, de los españoles cuando llegan a América. Bueno, era un territorio desconocido, no sabían ni qué se puede sembrar aquí, ni qué se puede producir, ni dónde está el oro, ni dónde está el agua. Bueno, ¿para qué me sirve este territorio? No, lo importante era capturar aquel enorme volumen de seres humanos y, por supuesto, los virreinatos de España tenían esa ventaja sobre los conquistadores de las llanuras de Estados Unidos, donde más bien la idea fue diferente. En las llanuras norteamericanas sí había un clima parecido al de Europa y se pudo implementar un sistema de ocupación del espacio mediante agricultura traída desde Europa. Entonces los indígenas se hicieron innecesarios, se los mató o se les redujo a pequeños lugares o reservas indígenas. Después, cuando les faltó mano de obra, pues trajeron negros y los sometieron a la esclavitud. En América Latina hay gran diferencia. Cuando llegan los españoles a México encuentran una gran cantidad de seres humanos. Cuando llegan al Caribe también. Cuando llegan a Sudamérica, al territorio de los incas, la masa humana que tiene el territorio de los incas es la misma cantidad de seres humanos que prácticamente había en Europa occidental. Entonces, lo importante era tener a esos seres humanos y luego a esos seres humanos hacerles trabajar. O sea, en minas, en agricultura, etcétera, etcétera. Inclusive al comienzo trabajar en lo que ellos sabían hacer, producir maíz, sacar oro, producir algodón, producir tabaco, que eran cosas que se producían en América y que ellos sabían cómo hacerlo. Después ya vino el cultivo de la caña de azúcar, pero también, por ejemplo, el cultivo de la papa se hizo fundamental para Europa. Entonces, lo más importante fue utilizar las armas,
la fuerza, el ejército, ser agresores y después ser opresores para conseguir que la población estuviera a las órdenes de un emperador, en este caso el emperador de España, el emperador de los incas, también nosotros fuimos dominados de la misma forma por los incas, en fin, este era el sistema, se llama la dominación territorial de masas, donde el ejército es lo más importante. Pero después, cuando ya está esa población y se comienza a reproducir y hay una producción y etcétera, etcétera, hay fenómenos que comienzan a destruir a la población. Las enfermedades, las pestes, las sequías, las inundaciones, los cataclismos naturales y de paso, ya en el mismo momento en que llegan los conquistadores, llegan con una religión. Se trataba en este caso ya no solamente de tener masas obligadas, sino de crear algo diferente, dominar o crear masas convencidas. Y estas masas convencidas tenían que ser a través de la fe católica, de la explicación, de prácticamente el asombro, porque los unos eran navegantes, los otros no eran, los unos tenían metales, los otros no, los unos tenían escritura, los otros no. Estas ventajas tecnológicas permitieron tener bajo su dominio ya no solamente masas obligadas, sino además masas convencidas. Los españoles tuvieron un montón de hijos, a cada hijo le obligaban a aprender la religión católica, a creer en el Dios de los cristianos, y así se expandieron los conquistadores europeos por todos los continentes del planeta Tierra, y llegaron a dominar no solamente con su ejército, sino también con su religión. Lo mismo hicieron los islámicos con el mundo musulmán, que se expandieron, dominaron el Mediterráneo con los turcos, con los árabes, y crearon una competencia al mundo cristiano. Nacieron las cruzadas, se dieron los conflictos, pero la dominación de masas era básicamente moral. Ya no era una dominación territorial, ya no eran los ejércitos solamente los más importantes, eran también los sacerdotes. Ellos tenían la función de dominar, de convencer, de predisponer a la gente. Se crearon los templos, los lugares de reunión, y luego vinieron las escuelas, luego vinieron los colegios, las universidades. Los conquistadores, cuando llegaron, ni siquiera tardaron 50 años en ya poner aquí en América del Sur universidades. Por ejemplo, la Universidad Central del Ecuador se llamaba Santo Tomás de Aquino, que ya era la segunda universidad más antigua en 1562. Entonces estamos hablando de que las cosas eran muy, muy tempranas, que ya había universidades en América Latina, la universidad en Perú. Luego de esta dominación de masas que nos llegaron, vino la independencia, nacieron otros conceptos. Sé que pasamos de gobiernos de reyes absolutistas, como el rey Luis XIV, luego llegaron Enrique VIII, luego le siguió los emperadores rusos, luego por supuesto estaba ahí Carlos III. Todos ellos se declararon absolutistas, tenían todos los poderes, ellos estaban inmediatamente después de Dios y solamente había una autoridad sobre ellos, el Papa. Sin embargo, en el caso de Enrique VIII, en el mismo caso de los emperadores rusos, no estaba el Papa, estaban los sacerdotes ortodoxos, que inclusive no estaban sobre los zares. Entonces apareció un nuevo sistema que quebrantó eso y apareció la dominación de los partidos políticos. Y hubieron dos modelos de partidos políticos. Un modelo era el modelo de dominación mediante partidos políticos múltiples, muchos partidos políticos. Este es el que se llama capitalismo, donde el mercado era lo más importante. Los mercados, que es básicamente el producto del desarrollo urbano de Europa, porque las urbes se forman alrededor de los mercados. Entonces es ahí donde comienzan a ser los artesanos, los profesionales, los mercaderes. Cuando viene el Renacimiento,
Ya en Florencia los mercaderes son los que se convierten en poder, los Medici. Y cuando llegan a América, los mercaderes son los que financian la conquista de América. Y cuando llegan los ingleses, los mercaderes son los que hacen y se apropian de los puertos y los medios de transporte, y cuando ellos ven conveniente, traen al ejército inglés y crean colonias, pero fundamentalmente a partir de las famosas casas inglesas de comercio. Entonces, tenemos que aparece un nuevo sistema de dominación a partir del mercado, y es el mercado el que domina al ser humano. Y aparecen teorías como las que hasta ahora gobiernan en Estados Unidos y en gran parte de Europa, donde el mercado es el que decide la suerte y muerte de los seres humanos. A esto surge una respuesta, y esta respuesta también surge en Europa. El socialismo, que al comienzo se llamaba marxismo, porque fue creado por Carlos Marx la idea en su libro El Capital, y es la respuesta mediante la cual los seres humanos son más importantes que en el mercado. ¿Pero qué clase de seres humanos? Los seres humanos agrupados. ¿Y cómo se agrupan? Se agrupan en obreros, estudiantes, campesinos, y la característica de la agrupación es que cada grupo crea un líder, un pastor de ovejas. Es una prolongación de lo que fue la dominación moral de masas, donde los sacerdotes tenían a sus feligreses, a sus creyentes. Entonces viene la dominación de masas mediante partidos únicos, que son los partidos comunistas, luego también partidos socialistas. Pero estos partidos, ¿qué es lo que proponen? Mientras que en un caso, en el mercado, lo que se habla es de libertad, pero la libertad es para el que más dinero tiene. Entonces, cuando se independizan Estados Unidos, no es que se independizan los indios, no es que se independizan los negros, se independizan los blancos y los que tienen dinero. Ellos son los que sí hablan de libertad y hablan de su libertad. Ellos sí tienen derecho a ser libres porque tienen plata, tanto dinero como tienen los ingleses, o tanta capacidad productiva como tienen los ingleses. Pero no es que se habla de democracia de los negros, que tuvieron que esperar hasta el siglo XX, hasta que llegue Lyndon B. Johnson, después de John F. Kennedy, para que hable de igualdad entre negros y blancos en Estados Unidos, que es el gobierno que primero es gobernado por partidos políticos en el mundo. Entonces, llegamos a una situación en que este sistema de repúblicas, en el que habían tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, y había disputas entre los partidos políticos, se enfrenta a un sistema nuevo que parte en el siglo XX, el sistema socialista, en la Revolución Rusa, que propone la igualdad de todos los seres humanos. Esta sí, la igualdad de todos los seres humanos, y la supresión de la propiedad privada y del mercado. Se llama la economía planificada. Entonces surge el socialismo comunista, y este socialismo comunista se expande por todo el mundo. Se toma China, se expande por África, se toma Cuba, se expande por el este de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, pero en los años 80 sufre un colapso que es el colapso de la Unión Soviética. Y este colapso de la Unión Soviética echa abajo al socialismo marxista-leninista, estalinista. ¿Y por qué se derrumba el marxismo-leninismo? Porque el socialismo cree en una igualdad, y realmente yo fui testigo de que sí existía esa igualdad. Que en las ciudades el hijo del obrero y el hijo del profesor se llevaban de igual a igual, que era lo mismo ser obrero que ser un gran intelectual. Los dos ganaban lo mismo, los dos compartían las mismas edificios, las mismas situaciones, existía igualdad. El problema es que había una élite llamada la gerontocracia, los dueños del partido político, que se llamaban los cae para arriba, que ellos, por más que se demostraba corrupción, se demostraba
todo lo que se quiera, caso de Yeltsin, podían ser destituidos, pero terminaban parados más arriba. Este proceso de degeneración del socialismo también se complicó porque la capacidad de innovación no estaba en manos de la gente. Se había creado un sistema mediante el cual el aparato estatal decidía lo que usted piensa, lo que usted come, lo que usted viste, lo que usted hace, todo, matando la personalidad de los individuos. Se manejaba a través de la propaganda a la gente. Se le inducía a tener conductas, creencias y todo a través de la propaganda. Y la propaganda era gestada y manejada por un pequeño grupo, porque así fue el concepto con el que Hitler y su nacionalsocialismo pensó que era la forma de dominar las masas, y lo hicieron, y fueron efectivísimas. Pero se derrumba la Unión Soviética porque hay insatisfacción social, porque no hay velocidad en los avances tecnológicos, y presencié el fin de la Unión Soviética porque increíblemente la Unión Soviética inventó las computadoras, pero no inventó la computadora personal, porque el concepto de persona no existía. Las lavanderías eran industriales, el transporte era colectivo, la industria era la gran industria masiva, se fabricaban tractores, aviones, pero no había ni automóviles. Todo lo que era doméstico, las planchas, los televisores, las computadoras, las licuadoras, eso estaba retrasado, no había progresado. En cambio, Estados Unidos desarrolla todo lo que es las herramientas domésticas, y convierten a las personas, a las casas, en verdaderas fábricas, en verdaderos lugares donde había licuadoras, lavadoras, enceradoras, que en Rusia no existían. Esto de despreciar lo que es lo personal fue la clave del asunto mortal de la Unión Soviética. Se derrumba la Unión Soviética y nace el capitalismo salvaje de Rusia, que ahora es el capitalismo estatal. Nace lo que se llama el capitalismo de Estado, en que el Estado y los empresarios hacen un acuerdo, y en ese acuerdo el Estado le va a dar todas las condiciones para que las empresas que tienen un funcionamiento igual a una empresa privada, que tiene que producir ganancias, que tiene que producir utilidades, las utilidades se las dividen entre los empresarios, el comité de empresa, no solamente uno, y el Estado. Así nacen las empresas chinas como Huawei, que ahora dominan el mundo, y se crea este nuevo sistema. Pero resiste este sistema de opresión del mercado en Cuba, luego se propaga a Venezuela, a Nicaragua, y sigue con Venezuela. Y nace un nuevo sistema en el que se llama socialismo europeo y socialismo latinoamericano. En el socialismo europeo lo que se busca es que el Estado asume la educación, la salud, la seguridad social, las grandes inversiones, por ejemplo, hidroeléctricas, transporte, energía atómica, exploración espacial, todo eso lo asume el Estado. Pero las inversiones para producir en todos los demás aspectos los asume cada individuo, y aparecen tres formas de trabajo. La una es el trabajador por cuenta propia, el que es dueño de su suerte y su muerte. El trabajador de la empresa, que es un individuo que es escogido por el dueño de la empresa, y que él puede, si quiere le escoge porque se acuesta con él, si quiere le escoge porque
es primo y pariente, si quiere le escoge porque es simpático, si quiere le escoge porque es buen trabajador, si quiere le escoge por su currículum, eso está al antojo del dueño de la empresa. Ya aparecen las empresas estatales, donde en teoría se debía escoger solo a los mejores, y para eso se hacían concursos de merecimiento y las personas que entraban tenían esa posibilidad. Y en todas las empresas privadas y las empresas estatales se garantizaba la estabilidad. Pero las empresas estatales se convierten en botín político y entonces los candidatos para ganar elecciones lo primero que ofrecen son cargos públicos y ahí ya no importa el mérito, solamente el ser el fiel seguidor, el amigo, el amarrador. Toda la corrupción entra a la empresa pública y las empresas públicas se vuelven incompetentes frente a las empresas privadas. Y entonces esto hace que entren en una crisis de este nuevo sistema socialista, tanto en Europa como en América Latina, pero más en América Latina, porque en Europa sí tienen éxito. ¿Y por qué tienen éxito en Europa y fracasan en América Latina? En el país, en Europa, en el norte de Europa, tienen éxito porque la cultura que se desarrolla en el norte de Europa, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, es la cultura de la honestidad. La gente no necesita mentir, no necesita tener mucho, no necesita ser millonario, no necesita ser oportunista, no necesita ser parásito del Estado, no necesita ser, el individuo aprende a ser especialmente honesto. Pero en los países del tercer mundo y en especial en América Latina, se cultivó la doble moral que vino desde la religión católica, que consistía en que los seres humanos tenían que mentir para vivir. Le mientes a tu mujer para tener una moza. Le mientes a tu mujer cuando tienes hijos fuera de matrimonio. Le mientes a tu mujer para ganar, le mientes al jefe para ganarte un sobresueldo o ganar tiempo. Le mientes al profesor para ganar notas en el examen. La mentira se convirtió en el valor fundamental de una cultura. Nos hicimos una cultura de mentirosos. Y también, de paso, comenzamos a ser los ladrones chiquitos. Es por eso que en Estados Unidos ahora somos rechazados y nos quieren poner un muro, porque ellos, con pruebas, indudablemente, tienen como decir que nosotros los latinos somos una cultura de aprovechados, mentirosos, oportunistas, e incluso nos acusan de violadores. Y por eso nos quieren poner un muro. Por eso es que este problema de crear un socialismo latinoamericano ha pasado por muchas dificultades. Pero ante esta situación, en Ecuador emerge un sistema que rechaza a todos los partidos políticos. Ya no quieren saber más de la política, odian a los políticos. Todo lo que es política significa sucio, trampa, porquería, miseria humana. Comenzando por la miseria que estamos viviendo en Ecuador. Todo se transformó, y peor, después de que Alianza País hizo una campaña contra la partidocracia y finalmente, que es el poder de los partidos políticos, logró desestabilizar y hacer perder la credibilidad en los partidos políticos del siglo XX. Pero cuando sale Rafael Correa, Alianza País se destapa y había sido una guarida de miserables, traidores, mentirosos, sinvergüenzas, gente que... Y esa gente de la última calaña coloca de presidente al que tenemos ahora. Y la mayor parte de los asambleístas de ese partido se pasan a esa línea y se convierten en cobradores de diezmos, en cobradores de voto, de sobornos por el voto para evitar juicios al presidente, en fin. Y eso hace que la gente diga, todos los que están en un partido político son unos miserables, son unos, en español se dice muy claramente, hijos de puta, porque
No es que la mamá es una puta, sino que se llama puta a la mujer que hace todo por dinero. Y mi hijo de puta es aquel que hace todo por plata, no porque su madre sea puta. Entonces se convierten en unos hijos de puta. Y ante eso surge la antipolítica, y así es como ahora estamos viviendo el nacimiento de la antipolítica en Ecuador. ¿Y qué es la antipolítica? Es cuando la gente se da cuenta que los políticos son un grupo de personas que quieren el poder, que quieren la riqueza, que quieren controlar la información, que quieren controlar el conocimiento, que quieren becas para sus hijos en las mejores universidades del mundo solo porque son ricos, amigos, compadres, etcétera, etcétera. Todo eso. Esto hace que la gente reaccione y diga, queremos algo que no sea eso. Y surgen los movimientos antipolíticos. ¿Qué es un movimiento antipolítico? Es aquel que propone que el poder, la riqueza y los conocimientos deben ser distribuidos, no deben ser para el que más tiene, para el más leguleyo, para el más sabido, para el más oportunista, para el de sangre azul, sino que tiene que ser una posibilidad que está abierta a todos los habitantes que están en ese lugar. Esta posibilidad se llama democracia, pero no la democracia norteamericana, que es la democracia de dos partidos políticos que persiguen a las minorías, acosan a los negros, a los latinos, crean muros, sino la democracia que señala que lo que existe en ese territorio, su cultura, su naturaleza, no solamente es para consumirla, para acabarla, para apropiarse, sino para protegerla, para proteger la biodiversidad, la diversidad cultural que tenemos, para proteger la salud de la gente. En segundo lugar, que todos tenemos que tener las mismas posibilidades de estudiar, que todos tenemos las mismas posibilidades de ser atendidos en una enfermedad, en una catástrofe, que todos tenemos la misma posibilidad de recibir un crédito, que todos tenemos la misma posibilidad de viajar, de movernos. Esto es lo que se está buscando ahora, y este es el nacimiento de lo que podríamos llamar la antipolítica, los movimientos antipolíticos. Por eso hemos planteado la creación del movimiento equinoccial 00 grados, un movimiento que plantea que los individuos tienen que preocuparse ya no por ser ricos, ya no por ser famosos, ya no por ser exitosos, sino que tenemos que preocuparnos porque vivimos en un planeta. En ese planeta no solo somos nosotros, existen también animales y plantas que están siendo destruidos y todos tenemos que proteger. Y la mayor riqueza de Ecuador es su biodiversidad. En segundo lugar, que tenemos que proteger lo que hemos heredado, lo que nos dejaron nuestros ancestros, la cultura española, la cultura indígena, la cultura africana, y que tenemos que tratar de evitar que estas cosas, modelos, costumbres, las buenas, aquellas que favorecieron la adaptación del individuo al medio y la convivencia armónica, puedan desaparecer, porque la robótica, las máquinas están haciendo desaparecer las culturas humanas. Y en tercer lugar, tenemos que proteger la salud de los seres humanos, su personalidad, su identidad, y eso se llama proteger a las personas, no a los ciudadanos. Ciudadano es el individuo que tiene deberes y derechos dados por un gobernante, un país, una situación política, etcétera, etcétera. Persona es el individuo que puede decidir por sí mismo en todo, que aprende a decidir desde niño y que sabe que su riqueza, su mayor riqueza, está en su cerebro, en su propia vida, en su capacidad de trabajo, en su inventiva, en su genialidad. Eso se llama proteger la salud de las personas. Muchas gracias.